yo soy Rocío, soy psicóloga y soy enfermera y elegí este tema porque tengo que hacer un trabajo con Isa, una presentación, y empecé a investigar y me pareció súper interesante. Empecé un libro que luego hablaré un poco de él y me interesó tanto que no sé, que me apeteció investigar más. Es un poco amplio, así que voy a intentar hacerlo, o sea, ajustarme al tiempo, y hay cosas que dejaré un poco abiertas, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más completo posible. Bueno, la seducción es un concepto un poco difícil así de definir. Me da mucha rabia porque en la RAE está definida como algo así como persuasión, como un engaño, ¿no? Ya se contempla como algo negativo, cuando realmente es una parte más de la erótica humana, eh, que además es una forma de atracción, ¿no? Hacia el otro, o hacia las otras cosas, ¿no? No tiene por qué ser algo malo, además es que nos orienta hacia el deseo, hacia las fantasías, o sea, nos orienta mucho dentro de nuestra propia sexualidad. Entonces me da un poco de rabia que, aunque a veces tenga una connotación persuasiva o de engaño, no siempre tiene por qué ser así. Lo que sí que es importante saber es que la seducción a lo largo de la historia siempre, en todas las culturas, ha tenido una parte de diferencia de clases, de género, y luego ha estado ritualizada. O sea, en todas las culturas humanas que se conocen, ha estado siempre, siempre, siempre formada por estos tres componentes, ¿no? Al principio, o sea, hasta el Paleolítico más o menos medio o superior, o sea, hasta el 35.000 antes de Cristo, lo que se valoraba dentro de la seducción eran las características naturales, o sea, las características dentro o sea, que podíamos ver en el propio cuerpo, y no se utilizaba ningún accesorio como para potenciar la seducción. Es decir, eran pues eso, las características secundarias, los caracteres sexuales secundarios, los que se utilizaban para categorizar a alguien como seductor o no seductor. Y en el Paleolítico superior, como he dicho, es cuando se empieza a utilizar artilugios externos. La cuestión es que no se sabe muy bien si eran utilizados como algo de seducción como tal, porque también podían formar parte, o sea, muchas veces se ha presupuesto que este tipo, el teatro, el adorno, los bailes, los cantos, eran utilizados como seducción, pero muchas veces era como clase social. Es decir, yo me considero más atractivo y puedo competir con las personas bueno, con las personas que considero competencia a la hora de seducir a alguien, situándome en una clase social superior o en un grupo determinado. Entonces, a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo es seducción o es diferencia de clases. No sé si me he explicado, pero bueno. A partir o sea, hasta el siglo XVIII más o menos, se utiliza el cortejo como forma de seducción. ¿Qué es el cortejo? Al final es una construcción que se hace en base al género de qué se presupone que tiene que hacer un hombre o una mujer en el proceso de seducción. La mayor influencia que tiene es religiosa, del catolicismo, del género, como he dicho, y todo este ritual estaba enfocado a los intereses familiares, es decir, se presuponía que la sexualidad, el amor o los intereses que podía tener esa seducción eran los que tenía la familia, o sea, estaban en un entorno que era en base al matrimonio. Aquí es donde aparece precisamente como la dualidad que se hace de la sexualidad femenina. El cómo por un lado se contempla a la figura como más maternal, que carece de sexualidad, que es bondadosa, que como todo lo que está alejado de la sensualidad y de la sexualidad, y por otro lado la imagen como de puta, ¿no? Aquí he puesto un retrato de María Magdalena, como todo lo contrario, ¿no? Incluso eso, un poco perverso, un poco diabólico, que eso es lo que se liga con lo sexual. Y luego veremos cómo esta imagen también se sigue arrastrando hasta ahora, ¿no? En todo este perfil, ¿no? Desde el cortejo hasta ahora, es como se va perfilando una imagen de una seducción activa que se asocia con lo masculino, y una pasiva que se asocia con lo femenino, como una figura dominante masculina y una más sumisa femenina. Yo, como he dicho antes, todo surgió porque empecé un libro que es este, que se llama Gustar y emocionar,
que es de un filósofo francés que, sinceramente, en ciertos momentos me parece bastante casposo, en el sentido de, creo que se deja a un lado la perspectiva de género, a veces es incluso racista, o sea, yo había muchos momentos en el libro en los que me enfadaba y me frustraba, pero precisamente me animé a eso, ¿no? A como dar una perspectiva un poco de género. Todo lo que estoy diciendo ahora mismo es enfocado a Occidente, que también es muy importante, que no lo he dicho al principio. O sea, creo y he mencionado que es algo cultural, es un fenómeno cultural. Entonces, sobre todo lo que me he centrado es en este libro, que tiene una perspectiva occidental. Y él en su libro, que lo que más me gusta del libro es la recapitulación histórica que hace, divide como 3 fases posteriores al cortejo, es decir, posteriores al siglo XVIII, que es la seducción sentimental, que es desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la mitad del XX, que es lo que él llama filtreo caballeresco, ¿no? Que es como con los avances, sobre todo, en plan, después de del periodo industrial y luego con los avances por ejemplo, de la migración de los pueblos a las ciudades, por ejemplo, ¿no? De la apertura incluso de bares, ¿no? Con ciertos cambios sociales, se empieza a presuponer que puede existir cierta sexualidad en las mujeres, pero esta sexualidad sigue siendo en el marco del matrimonio, pero da más lugar a que se pueda exponer en público, siempre mientras no haya nada de sexo como tal, ¿no? Solo tienen que ser pues sugerencias. Ahí vemos los típicos retratos que se hacen en las obras, ¿no? En los cuadros de la mujer mirando hacia otro lado y el hombre así agachado, pues eso, ¿no? El filtreo. Luego está la seducción liberacionista, que es la segunda mitad del siglo, ¿cuál era? El XX, que es cuando empieza a debilitarse el poder de la Iglesia, y luego la conectada, que es la que estaríamos ahora a principios del siglo XXI, que es con la aparición de tecnologías, redes sociales, aplicaciones y demás. Como digo, en este momento, ¿no? En el siglo XIX, empiezan a flexibilizarse un poco más la moral, gracias a que va disminuyendo también el poder de la Iglesia. Entonces, Lipovetsky lo menciona así, ¿no? Como un cortejo ligero sin consecuencias. Sigue estando en un contexto de matrimonio, pero ya no está como tan observado por la familia ni tan concertado por la familia, y se empieza a flexibilizar relativamente la sexualidad de las mujeres, ¿no? Se parte de que puede existir y puede jugar aunque no llegue a pasar nada. Aquí también me ha parecido interesante ver un poco los cambios de vestimenta de la mujer que estaban como permitidos socialmente a lo largo de la historia, que además creo que al final ves cómo todo se encaja, ¿no? O sea, en siglo XIX, faldas largas, o sea, siglo XX, faldas largas, cómo empieza poco a poco, ¿no? A mitad de siglo a permitirse un poco más cortas, ¿no? Hasta cuándo se puede mostrar, no sé, me ha parecido bastante descriptivo. Todos estos movimientos también me han parecido muy interesante porque el autor de este libro no lo menciona como tal y no le da casi espacio, pero me parece muy interesante la correlación que existe entre cómo las mujeres van consiguiendo tener su espacio dentro de la seducción a través de las olas del feminismo. Eso me ha llamado mucho la atención porque han ido como muy en paralelo. Y ahora en la cuarta ola, pues mucho más. Y creo que en la quinta ola irá también mucho más relacionado pero ya con influencia directamente incluso en la seducción, ¿no? Con la llegada de las aplicaciones y demás, donde nos posicionamos en ese sitio. En la actualidad, él que llama Lipovetsky hipermodernidad. También yo he construido el concepto de hiperseducción, ¿no? Del cómo se ha capitalizado esa seducción a través de, aquí he puesto el ejemplo de First Date, pero también me parece bastante descriptivo, pero a través de la moda, a través de aplicaciones, a través de incluso escuelas de seducción, que ha tenido mucha polémica, una que hizo un youtuber que se llama Álvaro Reyes, que es lamentable. ¿No? Cómo él, por ejemplo, es muy crítico, y a mí tampoco me gustaría ser tan crítica con la seducción moderna, pero cómo todo se va enfocando al gustar a la otra persona, ¿no? Todo el capitalismo se enfoca al seducir precisamente, ¿no? El que algo me seduzca lo suficiente como para comprarlo. Y creo que con la llegada de las aplicaciones también ha tenido mucha fuerza, ¿no? Él lo llama, que luego hablaré un poco más de eso, ritual, o sea, ritual mínimo. ¿Y cómo era?
bueno, ahora por los nervios se me ha olvidado, pero el cómo cada vez importa menos los rituales de la seducción y lo que más importa es que haya más rendimiento, o sea, que tengas mayor número de personas que se fijan en ti con el mayor esfuerzo, o sea, con el menor esfuerzo posible. Toda esta mezcla que estamos diciendo es lo que en la actualidad vemos, por un lado el capitalismo y por otro lado el patriarcado. Si lo juntamos, seguimos teniendo pues la misma imagen que seguimos teniendo hasta ahora, ¿no? Que es la mujer, o sea, pues los roles de género, ¿no? Por un lado, ¿qué seduce de una mujer? Que sea pasiva, que sea tierna, que sea discreta, que sea femenina. Y por otro lado, la identidad masculina, ¿no? Pues que sea deportista, líder, seguro. Todo esto lo digo porque luego hice una revisión de contenidos de YouTube para ver si realmente está el perfil que se buscaba y bueno, luego veremos los resultados que pude sacar. Lipovetsky dice y habla del mercado de las estrategias de seducción, que es un poco ligado a lo que decía antes, ¿no? Aquí he puesto una imagen de las míticas escuelas de seducción. Tú te metes en YouTube y hay 8.000 consejos de 8.000 tipos posibles, libros que se dedican a eso, de todo, vamos, y aplicaciones de todo tipo para todas las personas. La revisión que hacía antes, hice una revisión en la que busqué como contenido seducción hombre o mujer en YouTube entre el 1 y el 19 de marzo, en los contenidos que habían en esas fechas. Y encontré 17 libros, o sea, vídeos que se ajustaban un poco al contenido que yo quería que fuera, que estuviera descrito en técnicas determinadas para que pudiera analizarlo de una forma más fácil. Y lo subdividí en 4 categorías. Para seducir a mujeres, hecho por hombres y por mujeres, y para seducir a hombres, hecho como realizado por hombres o por mujeres. Y ahí lo categoricé en 12 etiquetas, bueno, que son estas, porque si no, no sé si me va a dar mucho tiempo. Confianza y seguridad, autoimagen, contacto físico, cuidado del otro, paciencia, sentido del humor, misterio, identidad, intimidad, espacio y sensualidad. Y esto es lo que, o sea, lo que encontré, ¿no? En las técnicas de seducción para seducir a mujeres en contenidos realizados por hombres, o sea, lo que los hombres creían que podía seducir a las mujeres era que sobre todo que tuvieran confianza y seguridad, o sea, que fueran hombres seguros de sí mismos, con mucho ego, con mucha seguridad, con mucha, pues eso, ¿no? Sin embargo, en los vídeos que hablaban mujeres, que daban técnicas a hombres para seducir a mujeres, lo que más importancia daban era el cuidado hacia la otra persona. Es decir, que fueran respetuosos, que fueran cuidadosos, que fueran mimosos, detallistas, ¿no? Esta serie de tributos. En las técnicas de seducción de hombres realizadas por hombres, lo que más se creían los hombres que podían seducir a otro hombre era la autoimagen, como era bastante previsible, y las mujeres lo que más me ha llamado la atención es que también pensaban que lo que más le iba a traer a un hombre era el físico. Esto es un poco en la misma línea de lo que he dicho al principio, ¿no? Que se sigue perfilando ese rol de hombre y ese rol de mujer, y esto significaría que aunque ha cambiado mucho desde el cortejo, ¿no? Desde el siglo XVIII, los roles siguen siendo bastante similares, ¿no? O sea, en todo el ritual que tenemos en la actualidad sobre la seducción. Lo que he dicho, ¿no? Los hombres consideran que la confianza y la seguridad es lo que más puede gustar a las mujeres. Sin embargo, las mujeres piensan que en cuidado hacia el otro puede ser lo que más les guste. Y una cosa que me llama mucha atención es que a los hombres se considera que la sensualidad y el espacio no son características que sean necesarias para seducir, pero sí la paciencia. Una cosa que se repite mucho a los hombres es tener paciencia y poco a poco tenéis que ir midiendo hacia dónde va yendo, no vaya a ser, ¿no? Y en el caso de los hombres, lo que más se valoraba era la autoimagen y la sensualidad. O sea, ellos no tenían que mostrarse sensuales, ni tenían que respetar el espacio de la otra persona, ni tenían que tener paciencia. Lo que digo, ¿no? Así se perfila un hombre hiperseguro, ¿no? El que demuestra que tiene control en todo momento, y la mujer hipersensual, que creo que también luego, si me da tiempo, hablaré un poco de eso, ¿no?
que creo que aunque cada vez se puede ver más o contemplar más la sexualidad dentro de lo femenino, estamos en un periodo en el que se ha hipersexualizado mucho, ¿no? Que ahí también está el debate dentro del feminismo de si estamos empoderándonos al final de lo mismo que nos quejábamos, o sea, no sé cómo decirlo de una forma que sea más clara, ¿no? Pero hasta dónde nos estamos empoderando de nuestra propia sexualidad o seguimos reproduciendo la sexualidad desde lo externo. Nada, esto he hecho, o sea, he puesto todos los tipos de aplicaciones porque creo que se veían bastante bien, ¿no? Hay muchas heterosexuales, pero cada vez se contempla más la homosexualidad. Hay algunas específicas para personas LGTB y eso. No quiero tampoco pecar de negativa con el tema de las aplicaciones, porque sí que creo que puede ser muy útil en algunas cosas. Yo lo he puesto un poco como las diferencias, ¿no? ¿Qué positivo podemos obtener de las aplicaciones para ligar? Que ya no nos tenemos que conformar con la persona que tenemos enfrente, es decir, ya podemos conocer a personas que en otro momento sería imposible por distancia, por cosas en común o porque simplemente no están entre nuestro círculo de amigos y amigas, que podemos ligar o seducir cuando en el momento en el que queramos, ¿no? Que no tenemos que restringirlo a un sábado por la noche en cierto contexto, sino que podemos aplicarlo en nuestro día a día y que por eso mismo es una decisión individual, ¿no? O sea, nosotros podemos decidir en qué momento queremos ligar o no queremos ligar. Y luego, por otro lado, las desventajas, entre comillas, que son más frecuentes los ghosting, es decir, las desapariciones, como pongo después, se genera menos intimidad al ser virtual y al ser personas que no conoces, te permites la licencia de desaparecer en el momento en que no te interesa, ¿no? Y al final eso conlleva muchísima decepción. Si tú te pasas X tiempo hablando con una persona y de repente desaparece, ¿no? Pues esta incluso autocrítica de qué habré hecho yo mal o qué habré hecho para causar esto, que podemos ficcionar la realidad, o sea, la sociedad del espectáculo que decía Debye, ¿no? Podemos ficcionar nuestra propia identidad y mostrarnos como nos gustaría ser o como nos gustaría que nos vieran. Zapping relacional, ir pasando y tener la sensación de que en cualquier momento la siguiente persona va a ser mejor, que es un fenómeno que se está estudiando, vamos, ¿no? La percepción dentro del capitalismo de que lo siguiente va a ser mejor. Y esto se aplica también a las aplicaciones para ligar. Y esto es lo que decía antes, que se me había ido un poco, de ligue máximo, ritual mínimo. Es decir, ya no queremos, como en el cortejo o en el filtreo, ya no importa que sea un proceso lento, progresivo, en el que te tienes que enfocar en una persona, sino que ahora no importa ese proceso, sino lo que muchas veces importa es más cantidad de match en el menor tiempo posible. Y la decepción que puede pasar, también una cosa muy frecuente, ¿no? Las expectativas que tenemos sobre lo que nos vamos a encontrar, porque al ser una figura desconocida en la que solo hemos visto fotos y una descripción, pues nos hacemos unas expectativas que a lo mejor luego no son. Y yo como propuestas alternativas que he puesto son, que me pareció muy interesante y os recomendaría mucho, hay una historiadora del arte que se llama Ana Martínez Collado, que tiene un texto, que si a alguien le interesa se lo pasaré, que es como erótica, arte y sexualidad y seducción, perdón. Y es muy interesante porque habla precisamente de la correlación que existe entre identidad de género y sexualidad y cómo construimos nuestra sexualidad en base a eso, y es muy crítica. Entonces, su debate es cómo las mujeres no somos dueñas de nuestra propia representación porque esa imagen que han construido está parte del deseo y del poder masculinos, ¿no? Entonces, ella lo que pone sobre la mesa es que queremos empoderarnos y conseguir las características en la seducción que han sido históricamente masculinas, o queremos romper la diada identidad y sexualidad y construir una alternativa. Y me parece muy interesante porque muchas veces consideramos que empoderarnos de nuestra propia sexualidad es reproducir
las características en el proceso de seducción que históricamente han sido masculinas, pero a lo mejor el proceso es otro, ¿no? Entonces, rompiendo nuestra propia, ya hablo a nivel individual, ¿no? Romper nuestra identidad de género y sexualidad, y aunque o sea, es muy difícil esto que estoy diciendo, porque al final la identidad de género es una identidad, ¿no? Entonces, o sea, aparte, forma una parte muy importante de nuestra identidad, entonces es muy difícil, ¿no? Pero al menos cuestionarnos y decir, si yo pudiera elegir o si yo pudiera simplemente observar o vivir mi sexualidad desde otra forma, que no fuera la identidad de género que he construido, ¿cómo sería, ¿no? Y pensar en base a eso, que es muy complicado. Y luego otra cosa que me parece también súper importante en todo este proceso de la seducción y cómo en este siglo queremos apropiarnos del proceso de seducción es a través de la educación sexual integral, en el sentido de ya no solo hablar en los colegios de género o de sexualidad, sino poder hablar también de cosas que van a pasar en los menores sí o sí, como las aplicaciones, ¿no? O la pornografía, el desde dónde se pueden posicionar dentro de una realidad que existe y cada vez van a ir viviendo más, ¿no? Y luego he puesto aquí una cosa que también me pareció muy interesante de Barbie Puta, que habla de como el decálogo de cómo ligar, ¿no? En cómo seducir en nuestro siglo, y me parece bastante curioso también. Así que, bueno, eso es un poco. Muchas gracias.